10 cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida. Estoicismo. Vivimos rodeados de ruido. Ruido externo, ruido interno, ruido emocional. Palabras que no significan nada. Opiniones que buscan distraernos. Pensamientos que nos arrastran a la confusión. Y en medio de todo ese caos, olvidamos una verdad que los antiguos estoicos ya conocían bien. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de sentido. Solo quien aprende a eliminar lo innecesario puede escuchar lo esencial. El estoicismo, esa filosofía nacida hace más de 2000 años, no propone una vida rígida ni distante, sino una existencia profundamente lúcida. Los estoicos sabían que el sufrimiento humano no proviene de las cosas, sino de nuestra interpretación de ellas. Por eso insistían en un principio que hoy resulta más necesario que nunca. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes decidir qué conservas dentro de ti. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene sobre ellas. Y en esa frase se esconde el poder transformador del desapego. Porque mientras acumulas resentimientos, miedos, deseos vacíos o relaciones tóxicas, no hay espacio para la serenidad. El verdadero crecimiento no llega cuando añades más a tu vida, sino cuando te atreves a eliminar en silencio lo que sobra, sin anuncios, sin justificarte ante nadie. Simplemente dejas ir. Porque el silencio, cuando está guiado por la sabiduría, es el lenguaje del alma en paz. Este viaje no trata de perfeccionarte ni de convertirte en alguien distinto. Se trata de regresar a lo que siempre fuiste antes de que el mundo te llenara de ruido. En las próximas líneas exploraremos 10 cosas que, si decides eliminar en silencio, transformarán tu vida desde la raíz. No porque cambie el mundo exterior, sino porque cambiará tu manera de habitarlo. Comencemos por la primera, las excusas. Ese pequeño veneno invisible que sabotea tus días, tus metas y tu espíritu. Elimina las excusas. Las excusas son el refugio favorito del ego. Se disfrazan de razones, pero son muros. Se presentan como explicaciones, pero en realidad son cárceles construidas con tus propias palabras. Cada vez que dices no puedo, no tengo tiempo o no es el momento, estás levantando una muralla entre quién eres y quién podrías llegar a ser. El estoicismo enseña que la libertad comienza en la mente. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: tu poder está en tu pensamiento. Y si tu pensamiento se llena de excusas, te conviertes en prisionero de tu propia mente. Las excusas son el lenguaje de la autocompasión mal entendida. Te convencen de que estás siendo realista cuando en verdad estás cediendo al miedo. Hay una diferencia profunda entre reconocer un límite y justificar la inacción. El límite es un hecho, la excusa es una interpretación. Los límites cambian cuando te transformas. Las excusas se multiplican cuando te estancas. Cada vez que justificas por qué no haces lo que sabes que debes hacer, alimentas un ciclo de debilidad. Epicteto decía: si quieres ser escritor, escribe. No habló de inspiración ni de condiciones ideales, solo de acción. La filosofía estoica no es teoría, es práctica, y las excusas son la primera barrera para esa práctica. Cuando el estoico se despierta cada mañana, no se pregunta si tiene ganas. Actúa conforme a la razón, no al impulso, porque sabe que la disciplina no depende de la emoción, sino de la decisión. Las excusas son cómodas, te hacen sentir inteligente, incluso cuando estás huyendo. Te convencen de que el mundo conspira contra ti, que los demás tienen ventajas, que las circunstancias son injustas, pero detrás de cada excusa se esconde una renuncia voluntaria a tu poder interior. Cuando dices no puedo, lo que en realidad afirmas es no quiero asumir la responsabilidad de hacerlo. Y la responsabilidad para el estoico es el núcleo de la virtud.
No hay sabiduría sin responsabilidad. No hay serenidad sin acción coherente. Cada excusa es una oportunidad perdida de fortalecerte. Si observas tu vida con atención, notarás que las excusas más frecuentes son las más vacías. No tengo tiempo, ya es muy tarde para mí, no soy lo suficientemente bueno. Todas ellas son expresiones del miedo disfrazado de lógica, pero el miedo, cuando se observa desde la conciencia, se disuelve. El estoicismo no pide que elimines el miedo, pide que lo comprendas, que lo veas tal cual es, una sombra que solo existe cuando le das tu atención. Si miras de frente tus excusas y las reconoces como mentiras útiles, empiezas a recuperar tu poder. Pregúntate cada mañana: ¿estoy eligiendo actuar o justificarme? ¿Estoy siendo coherente con mi razón o complaciente con mi comodidad? Marco Aurelio escribió: haz lo que la naturaleza humana te pide. No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que es un buen hombre. Sé uno. La filosofía no se demuestra con palabras, sino con actos. Cada excusa eliminada en silencio es un paso hacia la libertad interior. No hace falta contárselo a nadie, ni publicar tus esfuerzos. Solo necesitas callar y actuar. Porque el verdadero cambio no se anuncia, se encarna, no se explica, se demuestra. Cuando eliminas las excusas, dejas de vivir en el terreno de las promesas y entras en el territorio de los hechos. Y allí, la vida empieza a responderte de otra manera. El mundo exterior, con toda su aparente dureza, se vuelve un espejo que refleja tu coherencia. Las personas que antes te subestimaban comienzan a respetarte sin entender por qué. Los desafíos que antes te parecían imposibles se convierten en oportunidades de crecimiento. Así funciona la ley estoica del dominio interior. Cuando gobiernas tus pensamientos, el universo deja de ser tu enemigo. Por eso, elimina las excusas. Hazlo en silencio. No busques aprobación, no esperes reconocimiento, solo actúa. Porque el silencio del que elimina excusas es el ruido del que construye su destino. Cada día que eliges avanzar sin justificarte, recuperas una parte de tu alma que el miedo había dormido. Y al final, cuando mires atrás, descubrirás que las barreras que creías insuperables no eran más que palabras vacías. Elimina las excusas y el mundo dejará de parecerte imposible. Si esta reflexión resuena contigo, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría estoica que transforma la mente y libera el alma. Elimina la necesidad de agradar a los demás. Hay una prisión invisible en la que millones de personas viven sin saberlo. La necesidad constante de agradar, de ser aceptados, de ser aprobados por los demás. No es una cárcel hecha de muros o barrotes, sino de opiniones, expectativas y juicios ajenos. Es una de las cadenas más sutiles y más pesadas que puede arrastrar el ser humano. Y lo más trágico es que muchas veces la confundimos con amor, con bondad o con educación. Pensamos que complacer a todos es una virtud, cuando en realidad suele ser una forma de debilidad disfrazada de cortesía. Los estoicos entendían este peligro con una claridad asombrosa. Epicteto decía que, si quieres mejorar, prepárate para ser ridiculizado y criticado. Porque el precio de vivir según la razón, y no según la aprobación de los demás, es la incomprensión. En una sociedad obsesionada con la imagen, la autenticidad se ha convertido en un acto de valentía. Ser tú mismo sin pedir permiso es casi un acto revolucionario. Pero no hay libertad posible si tu paz depende de lo que otros piensan de ti. El deseo de agradar nace de una raíz profunda, el miedo al rechazo. Desde pequeños nos enseñan que el amor se gana, que la aceptación tiene condiciones. Cuando hacemos algo que los demás aprueban, somos recompensados. Cuando no, somos castigados con desaprobación, con silencio o con desprecio. Así, sin darnos cuenta, vamos moldeando nuestra identidad para encajar.
Aprendemos a leer rostros, a medir palabras, a actuar según las expectativas, y cada vez que lo hacemos, cedemos un poco más de nuestro poder interior. El resultado es una vida construida sobre la mirada ajena. Vestimos para gustar, hablamos para encajar, trabajamos para impresionar, publicamos para recibir validación. Y en medio de ese teatro interminable, el yo auténtico se disuelve. Llega un momento en que ya no sabes si lo que haces te pertenece o si solo estás representando el papel que los demás esperan. Lo más trágico es que incluso cuando consigues agradar, la satisfacción es fugaz. Dura unos segundos, lo que tarda el aplauso en desvanecerse. Luego vuelve el vacío, el mismo de siempre, porque el reconocimiento ajeno nunca llena el hambre del alma. Los estoicos sabían que la opinión de los demás es una de las cosas que no están bajo nuestro control. Y por eso, preocuparse por ella es desperdiciar energía vital. Marco Aurelio escribió: «Algún día olvidarás todo, y algún día todos te olvidarán a ti». Esa frase, lejos de ser pesimista, es una de las más liberadoras que pueden escucharse. Te recuerda que ningún juicio humano es eterno, que ninguna opinión define lo que eres. Lo único que tiene valor real es la coherencia entre tu razón y tus actos. La necesidad de agradar es una forma de servidumbre voluntaria. Cada vez que adaptas tu verdad para no incomodar, te alejas un poco más de tu esencia. Cada vez que finges estar de acuerdo para mantener la paz, sacrificas tu integridad. El silencio prudente puede ser sabio, pero el silencio cómplice te destruye. Y el estoico elige siempre la verdad, incluso si duele, incluso si lo deja solo, porque la soledad del íntegro es más ligera que la compañía del falso. Epicteto enseñaba a sus discípulos a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, eso depende de ti. La opinión ajena, las críticas, los rumores, eso no. Si vives buscando la aprobación externa, has entregado las llaves de tu paz a manos de otros. Cada comentario puede elevarte o destruirte. Cada mirada puede hacerte sentir valioso o insignificante. Y así te conviertes en esclavo del viento, porque el juicio de los hombres cambia cada día. Quien busca agradar vive en constante ansiedad. Calcula, mide, teme decepcionar. Y lo irónico es que en su intento por agradar a todos, termina sin agradar a nadie realmente. Pierde autenticidad, se diluye en las expectativas, se vuelve predecible y superficial. La gente puede admirar a quien los complace, pero solo respeta a quien se mantiene firme en su verdad. La libertad interior comienza cuando ya no necesitas gustar. Cuando actúas conforme a tus principios, no para recibir aplausos, sino porque sabes que es lo correcto. Los estoicos no buscaban fama ni aprobación. Buscaban virtud, y la virtud, en su sentido más profundo, es actuar de acuerdo con la razón y la naturaleza. Hacer lo que corresponde, incluso si nadie lo ve, incluso si todos lo critican. El deseo de agradar también tiene otra cara: el miedo a decepcionar. Vivimos con el peso de las expectativas ajenas, de la familia, de los amigos, de la sociedad, y olvidamos que no nacimos para cumplirlas. Nacimos para aprender, para crecer, para evolucionar espiritualmente. Pero mientras sigas temiendo decepcionar, vivirás una vida prestada. El estoicismo enseña a aceptar la incomodidad del rechazo como una forma de entrenamiento del alma. Cuando alguien te juzga injustamente y tú no respondes con ira ni con desesperación, has dado un paso hacia la verdadera libertad, porque en ese instante has demostrado que tu centro no está fuera, sino dentro. Has comprendido que el valor de tu vida no se mide por la opinión de los demás, sino por la serenidad de tu conciencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: «Vive según la naturaleza, y no según lo que otros piensen de ti». Esa frase resume toda una filosofía.
Vivir según la naturaleza significa seguir tu esencia, actuar desde la razón, no desde la necesidad de validación. Significa tener la calma de saber que no todos te entenderán, y no pasa nada, porque la verdad no necesita consenso. Cuando dejas de intentar agradar, algo cambia profundamente. Al principio sientes miedo. Crees que perderás afecto, que te quedarás solo, que serás juzgado. Y puede que ocurra, pero lo que viene después es infinitamente más valioso, la paz de ser quien realmente eres. Descubres que el respeto genuino solo aparece cuando te mantienes fiel a ti mismo, que la gente que se aleja por tu autenticidad nunca te quiso de verdad, y que los que permanecen lo hacen porque reconocen tu fuerza. Eliminar la necesidad de agradar no significa volverse arrogante o insensible. Significa actuar con amor sin esperar recompensa, ayudar sin buscar reconocimiento, dar sin querer control. Significa entender que tu valor no depende de los aplausos ni de las críticas, que puedes ser amable sin someterte, empático sin perderte, generoso sin traicionarte. Los estoicos practicaban algo llamado indiferencia controlada. No se trata de indiferencia emocional, sino de equilibrio racional. Cuando alguien los criticaba, reflexionaban, ¿es cierto lo que dice? Si lo era, agradecían la corrección, si no, lo dejaban ir. Así de simple, porque lo que no depende de ti no merece tu sufrimiento. Hoy vivimos en una época donde todos opinan sobre todos. Las redes sociales son el altar moderno de la aprobación. Un me gusta se ha convertido en la nueva moneda de autoestima, pero el estoico sabe que la validación virtual es humo. No puedes construir una vida sólida sobre cimientos tan frágiles. Si tu valor depende del reconocimiento externo, estás a merced del algoritmo del mundo. El silencio vuelve a ser tu mejor aliado. No necesitas justificar tus decisiones, ni explicar tus límites, ni anunciar tus renuncias. Solo necesitas actuar en coherencia. Deja que tus actos hablen, deja que tu calma grite, porque el silencio del que no busca agradar es el eco de una mente libre. Mucha gente confunde la humildad con la complacencia. Pero el humilde verdadero no busca agradar, busca servir a la verdad. El complaciente teme ser rechazado, el humilde acepta que su valor no depende de la opinión ajena. Y esa diferencia cambia todo. Cuando eliminas la necesidad de agradar, comienzas a elegir con claridad. Dejas de invertir energía en relaciones que no te nutren, en conversaciones vacías, en batallas que no importan. Aprendes a decir no sin culpa, porque entiendes que el sí constante es una forma de autotraición. Cada no, pronunciado con integridad, es un acto de amor propio. Séneca advertía sobre esto en sus cartas. No puede agradar a todos quien busca vivir conforme a la virtud. Y tenía razón. Vivir con virtud no significa ser perfecto, sino coherente, y la coherencia muchas veces molesta, porque obliga a otros a confrontar su propia incoherencia. Por eso, cuando comiences a eliminar la necesidad de agradar, habrá quienes se alejen. No los persigas, déjalos ir en silencio, porque en ese silencio encontrarás la compañía más importante, la tuya. Hay una calma que llega cuando ya no necesitas explicarte, cuando puedes mirar a los ojos a alguien y no sentir la urgencia de convencerlo, cuando puedes ser amable sin complacer, firme sin herir, libre sin culpa. Esa calma no se compra, se cultiva. Es el fruto de haber elegido la verdad sobre la aprobación. El estoico no busca aplausos, busca serenidad, porque sabe que el aplauso es fugaz, pero la paz interior es eterna. Sabe que complacer a todos es imposible, pero vivir con integridad siempre está a su alcance. Cada vez que actúas conforme a tu esencia, aunque nadie lo entienda, fortaleces tu alma. Cada vez que eliges tu paz sobre la aprobación, estás practicando la virtud del coraje.
porque vivir fiel a uno mismo en un mundo que premia la falsedad es un acto de enorme valentía. Pregúntate, ¿cuántas veces he dicho sí cuando quería decir no? ¿Cuántas veces he callado por miedo al juicio? ¿Cuántas decisiones he tomado solo para mantener una imagen? Cada respuesta es un espejo que te muestra cuánto poder has entregado a los demás. Recuperarlo no será inmediato, pero cada gesto cuenta. Cada vez que eliges ser honesto contigo, cada vez que dices la verdad aunque tiemble la voz, estás eliminando una capa del falso yo. Y debajo de esas capas aparece lo que siempre estuvo ahí, tu esencia. El silencio del que deja de agradar no es un vacío, es un espacio sagrado donde el alma se reencuentra consigo misma. Es el momento en que dejas de actuar y empiezas a existir. Cuando finalmente logras vivir sin buscar la aprobación de nadie, sientes una paz que antes no conocías. Ya no te preocupas si te entienden o no, si te aceptan o te juzgan, porque entiendes que la comprensión ajena no es necesaria para vivir en verdad. Te basta con comprenderte tú. Marco Aurelio escribió: el que se preocupa por la fama después de la muerte no se da cuenta de que los que lo recuerdan pronto morirán también. En otras palabras, no te desgastes intentando dejar una buena imagen. Vive de tal manera que, incluso si nadie lo nota, tú sepas que has vivido con honor. Elimina en silencio la necesidad de agradar. No lo anuncies, no lo expliques, simplemente deja que tus actos se vuelvan más auténticos. Notarás que tu energía cambia, tu cuerpo se relaja, tus pensamientos se vuelven claros, porque ya no estás actuando para mantener una máscara, sino para honrar tu verdad. Y cuando te encuentres en esa nueva quietud, descubrirás algo sorprendente. La gente empieza a respetarte más, ya no porque los complazcas, sino porque sienten tu coherencia. La autenticidad tiene una fuerza magnética. No busca atraer, pero atrae. No necesita aprobación, pero inspira. El camino estoico es el camino de la autoafirmación serena, no de la rebeldía vacía, sino del dominio interior. Es mirar el juicio del otro y no necesitar defenderse. Es escuchar la crítica y no responder desde el ego. Es vivir con tal claridad que incluso la soledad se vuelve compañía. La próxima vez que sientas la tentación de decir lo que el otro quiere oír, detente, respira. Recuerda, la paz vale más que la aprobación, y el silencio de quien no necesita agradar suena más fuerte que las palabras de quien finge. Elimina la necesidad de agradar, y el mundo dejará de parecerte un tribunal, porque ya no serás acusado ni absuelto por nadie, simplemente serás. Y en ese ser puro, sin adornos ni máscaras, encontrarás la libertad que los antiguos sabios llamaban ataraxia, la calma imperturbable del alma que se basta a sí misma. El silencio del que deja de buscar aprobación es la voz del que ha despertado. Si estas palabras te invitan a reflexionar y quieres seguir aprendiendo cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria, suscríbete al canal. Cada semana exploramos juntos la sabiduría que libera y fortalece el espíritu. Elimina el rencor. Hay un fuego que no se ve, pero que consume lentamente el alma. El rencor. No tiene forma visible, no deja heridas en la piel, pero corroe desde dentro con una lentitud casi imperceptible. Es el veneno más dulce, porque al principio da la ilusión de fuerza, de justicia, de revancha, pero con el tiempo se convierte en una cadena invisible que te ata al pasado. Lo que crees que estás castigando, en realidad te posee. Lo que piensas que estás rechazando, lo llevas dentro. El rencor es una prisión construida con tus propias manos, y su puerta se abre solo cuando decides soltar la necesidad de tener razón. Los estoicos comprendieron esta verdad mucho antes de que la psicología moderna la formulara. Sabían que el sufrimiento humano no proviene de lo que otros hacen, sino de la interpretación que damos a lo que hacen. Si alguien te hiere, su acción es externa,
pero tu resentimiento, tu deseo de revancha, tu obsesión con lo ocurrido, son decisiones internas. En el momento en que dejas que el odio o la amargura se instalen en ti, entregas tu libertad interior. Marco Aurelio escribió: el mejor modo de vengarte es no parecerte a quien te ha hecho daño. Esa frase encierra toda la sabiduría del perdón estoico. No se trata de olvidar, ni de justificar, ni de permitir que te vuelvan a herir. Se trata de entender que no hay victoria en igualar al ofensor. El alma noble no busca castigo, busca equilibrio. La serenidad no nace de la revancha, sino de la comprensión. Cuando guardas rencor, revives el dolor una y otra vez. Cada recuerdo se convierte en una herida reabierta, en un ciclo de sufrimiento autoimpuesto. Crees que el tiempo lo curará, pero el tiempo no cura lo que se alimenta en silencio. El rencor necesita ser comprendido para desaparecer. Debes mirarlo de frente, sin juicio, sin justificarte, y reconocer su raíz, el orgullo herido, la impotencia, la sensación de haber sido traicionado. Solo así podrás comenzar a liberarte. Séneca decía que la ira es una locura breve. El rencor, en cambio, es una locura larga. Nace de la ira, pero se mantiene viva gracias a la memoria. Es la ira congelada, la rabia que no se expresa, el dolor que se disfraza de moralidad. El rencoroso se convence de que su resentimiento es justo, que su enojo está fundado. Pero el estoico no busca justicia emocional, busca equilibrio racional. La razón no pide olvidar, sino comprender. Y cuando comprendes que cada ser humano actúa desde su nivel de conciencia, dejas de esperar justicia donde solo hay ignorancia. Nadie hiere desde la plenitud. Quien daña a otro lo hace porque está dañado. Quien traiciona, traiciona primero su propia integridad. Quien humilla, lo hace porque se siente pequeño. Comprender esto no excusa los actos, pero te permite soltar la carga de interpretarlos como ataques personales. Cuando dejas de tomarte las acciones ajenas como reflejos de tu valor, el rencor pierde su sentido. Epicteto decía: cuando alguien te ofende, recuerda que lo que te molesta no es lo que te ha hecho, sino tu opinión sobre ello. Si cambias tu opinión, cambia tu estado. Esta es la raíz del perdón estoico. No se trata de absolver al otro, sino de liberarte tú. El perdón, en la filosofía estoica, no es un gesto moral, es un acto de higiene mental. No perdonas porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El rencor convierte al alma en esclava del pasado. Cada pensamiento de odio es una cuerda que te ata a aquello que deseas olvidar. Y mientras más intentas castigarlo en tu mente, más lo fortaleces dentro de ti. El resentimiento te roba el presente, te impide ver la belleza del instante, te encierra en un diálogo constante con lo que ya no existe. Marco Aurelio meditaba cada noche sobre sus enemigos, no para alimentar su rabia, sino para entrenar su compasión. Escribía: cuando te despiertes por la mañana, piensa que encontrarás a personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y groseras. Pero recuerda que ellos son así por ignorancia del bien y del mal. Con esta simple reflexión, desactivaba la semilla del resentimiento antes de que germinara. El rencor no desaparece de un día para otro. Es un hábito emocional y, como todo hábito, requiere práctica para ser desarraigado. El primer paso es reconocer que sostenerlo no te protege, sino que te debilita. Cada pensamiento hostil es una inversión de energía en algo que no puedes cambiar. Cada recuerdo cargado de enojo es una distracción de lo que podrías estar construyendo hoy. El estoico no se deja arrastrar por el pasado porque sabe que solo el presente existe, y en el presente, el rencor no tiene lugar. El perdón, desde esta mirada, no es sentimentalismo, es estrategia espiritual. Liberarte del rencor es dejar de gastar fuerza en batallas que ya han terminado.
Es elegir usar tu mente como instrumento de creación, no de venganza. A veces, el rencor se disfraza de justicia moral. Nos decimos a nosotros mismos que no podemos perdonar porque sería traicionar nuestros principios, pero en realidad no perdonamos porque el ego no soporta perder su papel de víctima. Nos identificamos tanto con el dolor que lo convertimos en identidad, y mientras más lo alimentamos, más dependemos de él para sentirnos vivos. El estoico corta ese vínculo con la lucidez. No se define por lo que ha sufrido, sino por cómo ha respondido. Séneca afirmaba que el sabio no se indigna de los defectos de los hombres, sino que los comprende, y en esa comprensión hay libertad. No significa tolerar el abuso ni permitir la injusticia. Significa no entregar tu paz a lo que no puedes controlar. Puedes actuar, poner límites, defenderte, pero sin odio, porque el odio es una forma de esclavitud emocional. El rencor se alimenta del recuerdo, y el recuerdo se alimenta del ego. El ego necesita mantener viva la herida para sentirse importante, pero el alma solo puede sanar cuando se suelta la historia. El estoico elige recordar sin dolor, aprende la lección y deja ir el resto. No necesita revivir lo ocurrido para sentirse sabio. Perdonar no es olvidar, es dejar de sufrir por lo que ya pasó. No es reconciliarse con quien te dañó, es reconciliarte contigo por haberlo permitido. No es cerrar los ojos, es abrirlos a una verdad más amplia, que nada que venga del exterior puede realmente destruirte si tu interior está firme. El silencio vuelve a ser el espacio donde se produce la transformación. No hace falta decir te perdono. A veces basta con no volver a pensar en ello, con no alimentar la conversación interna del resentimiento, con observar el recuerdo y dejarlo pasar como una nube que ya no tiene poder sobre tu cielo. El estoico sabe que la mente no se libera de un pensamiento luchando contra él, sino dejándolo sin alimento. Cuando dejas de pensar una y otra vez en la ofensa, ésta se disuelve, no por magia, sino por falta de energía. El perdón no se impone, se comprende. Hay un instante en que la herida deja de doler, no porque se haya cerrado del todo, sino porque ya no ocupa el centro de tu atención. Ese instante es el comienzo de la verdadera libertad. Porque mientras tu felicidad dependa de que otro reconozca su error, seguirás prisionero. Pero cuando eliges soltar, el poder regresa a ti. El rencor también te roba la claridad moral. Te convence de que la venganza es justicia, de que el otro merece tu sufrimiento, de que aferrarte al dolor te da dignidad. Pero lo único que logra es convertirte en reflejo de aquello que desprecias. No hay grandeza en la revancha. La verdadera fortaleza está en la calma. Marco Aurelio insistía en esto. No permitas que el comportamiento de los demás destruya tu paz. No dijo no te afecte, porque eso sería negar la emoción, sino no la destruya. Es decir, reconoce lo que sientes, pero no te dejes gobernar por ello. El dolor es inevitable, el rencor es opcional. El perdón, entendido como los sabios lo practicaban, no es debilidad, es dominio. Requiere más fuerza soltar que aferrarse, más valentía dejar ir que seguir odiando. El rencor te ata al pasado, el perdón te libera hacia el presente, y solo en el presente puedes vivir en virtud. A veces, eliminar el rencor implica también alejarte físicamente de aquello que lo provoca. No puedes sanar en el mismo entorno que te enferma. El estoico no busca probar su fortaleza quedándose donde lo destruyen. Su sabiduría está en retirarse con serenidad. El silencio no siempre es sumisión, a veces es autoprotección. El camino del perdón estoico no es rápido, es una disciplina diaria. Requiere recordar que cada ser actúa según su nivel de ignorancia, que todos, incluso tú, han causado dolor alguna vez, que todos somos aprendices en el arte de vivir. Esa humildad disuelve el orgullo y abre espacio a la comprensión. Cuando practicas esta visión,
el mundo cambia. Lo que antes te hería se convierte en lección. Lo que antes te indignaba se vuelve enseñanza. Y las personas que antes veías como enemigos se transforman en espejos que te mostraron partes de ti que necesitaban luz. El rencor no puede sobrevivir en un corazón que comprende, porque la comprensión no niega el dolor, pero lo trasciende, no lo justifica, pero lo ilumina, no lo olvida, pero lo integra. Y en esa integración nace una paz profunda, silenciosa, estable. Recuerda que lo que más te hiere del otro suele ser un reflejo de algo que no has sanado en ti. No es coincidencia. Cada encuentro difícil es una oportunidad de autoconocimiento. Si respondes con odio, repites el ciclo. Si respondes con conciencia, lo rompes. El estoico elige romper el ciclo. Sabe que el mundo exterior está lleno de injusticias, pero que su tarea no es cambiar el comportamiento ajeno, sino mantener su virtud intacta. Y la virtud se demuestra precisamente cuando podrías odiar, pero eliges no hacerlo. La vida, desde esta perspectiva, deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo de entrenamiento. Cada ofensa es una oportunidad para practicar el dominio interior. Cada decepción es un recordatorio de que nada externo define tu valor. Cada traición es una lección sobre el desapego. Epicteto lo resumió así: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Esa frase puede parecer dura, pero encierra una libertad inmensa. Significa que el dolor puede tocarte, pero no definirte. Que las palabras pueden herirte, pero no dominarte. Que el pasado puede marcarte, pero no determinarte. Elimina el rencor. Hazlo sin ruido, sin discursos, sin ceremonias. No necesitas contarle a nadie que has perdonado. El verdadero perdón no se anuncia, se siente. Es la calma que llega cuando recuerdas algo que antes dolía y ya no produce reacción. Es el instante en que el silencio sustituye al enojo. No se trata de negar la herida, sino de dejar de vivir en ella. No se trata de justificar al otro, sino de liberarte tú. El perdón es una forma de inteligencia espiritual. Reconocer que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en resentimiento. Cuando eliminas el rencor, el corazón se vuelve liviano, y con esa ligereza empiezas a ver el mundo de otra manera. Descubres que detrás de cada acto de crueldad hay ignorancia. Detrás de cada palabra hiriente hay miedo. Detrás de cada traición hay un alma confundida. Y eso no te hace ingenuo, te hace sabio. Los estoicos buscaban esa sabiduría, no la que juzga, sino la que comprende. No la que castiga, sino la que observa. Porque comprendiendo al otro, te comprendes a ti. Y comprendiendo tu propia sombra, aprendes a no proyectarla. El silencio del que perdona es el sonido más poderoso que existe. No necesita demostrar superioridad, no busca reconocimiento. Simplemente se eleva por encima de la ofensa, y desde esa altura el alma descansa. El rencor grita, el perdón calla. Y en ese silencio florece la verdadera fortaleza. Si alguna vez alguien te hizo daño, recuerda esto. No puedes evitar lo que pasó, pero sí puedes decidir cómo vivir con ello. No te conviertas en prisionero de una historia que ya terminó. Usa el dolor como maestra, no como identidad. Deja que el rencor se disuelva como la nieve bajo el sol de la conciencia. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Elimina el rencor, y la vida comenzará a fluir de nuevo. Tu mente se aclarará, tu cuerpo se relajará, tu espíritu se expandirá. Sentirás que algo pesado se ha ido, algo que llevaba tanto tiempo contigo que ya ni lo notabas. Esa ligereza es el signo de que has recuperado tu poder. A partir de ahí, todo cambia. Las personas que antes te irritaban ya no te alteran. Las conversaciones que antes te desgastaban pierden importancia. El pasado deja de tener dominio sobre ti. Y lo más valioso, el amor, vuelve a fluir. Porque el corazón no puede amar mientras guarda rencor.
El estoico no busca olvidar lo que le hicieron, sino recordar quién es. Su identidad no está en las heridas, sino en la virtud. Y la virtud no necesita revancha. Haz del perdón tu victoria. Haz del silencio tu escudo. Haz de la comprensión tu fuerza. Y cuando el recuerdo vuelva, porque volverá, míralo con serenidad y dile, ya no te necesito para sentirme fuerte. En ese instante habrás conquistado una de las batallas más grandes del alma. Elimina el rencor y descubrirás que nunca fuiste víctima, solo un aprendiz del arte de la libertad interior. Si esta reflexión te ayudó a comprender que soltar el rencor es una forma de recuperar tu poder, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de sabiduría estoica hacia una mente libre y un corazón en paz. Elimina el miedo al cambio. El ser humano teme lo desconocido, y ese temor ha sido la raíz de su sufrimiento desde el inicio de la historia. Tememos perder lo que conocemos, incluso si nos hace daño. Tememos lo nuevo, lo incierto, lo que no controlamos. Y así pasamos la vida aferrados a lo viejo, a lo que ya no nos pertenece, a lo que debería haber quedado atrás. Pero el estoicismo enseña que nada permanece, que todo lo que nace está destinado a transformarse, y que resistirse a esa ley natural es lo que genera dolor. Quien teme al cambio teme a la vida misma, porque vivir es cambiar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió una verdad tan simple como profunda. El universo es cambio, la vida es opinión. Lo que quiso decir es que el cambio es lo único constante, y lo que determina nuestro sufrimiento o nuestra paz no es el cambio en sí, sino cómo lo interpretamos. Cuando vemos el cambio como pérdida, sufrimos. Cuando lo vemos como evolución, crecemos. Pero para alcanzar esa visión es necesario eliminar el miedo que nos hace confundir movimiento con amenaza. El miedo al cambio es una ilusión creada por la mente que busca seguridad. La mente teme lo incierto porque se aferra al control. Quiere saber qué pasará mañana, quiere que todo siga igual, quiere garantías. Pero la vida no ofrece garantías, solo ofrece oportunidades de aprendizaje. Y mientras busques estabilidad en lo externo, siempre vivirás con miedo, porque lo externo cambia sin tu permiso, y lo interno solo se fortalece cuando aceptas esa realidad. Epicteto decía que no hay nada más inútil que resistir lo inevitable, y sin embargo, eso es lo que la mayoría de las personas hace cada día. Resistimos el paso del tiempo, los finales, los comienzos, los cambios de rumbo, las pérdidas, las transformaciones internas. Nos quejamos de lo viejo, pero tememos lo nuevo. Queremos que la vida nos sorprenda, pero sin que cambie nada. Queremos crecimiento sin incomodidad, evolución sin desapego, libertad sin incertidumbre. El estoico entiende que el cambio no es enemigo, es maestro. No viene a destruirte, sino a revelarte lo que ya no necesitas. Cada vez que la vida cambia, te está mostrando algo sobre ti. Te enseña tus apegos, tus temores, tus ilusiones. Y mientras más resistas, más te dolerá. No porque el cambio sea cruel, sino porque la resistencia es una forma de negación. La naturaleza cambia constantemente. El día se convierte en noche, la flor muere para dar fruto, el río fluye sin aferrarse a sus orillas. Solo el ser humano intenta detener lo inevitable, y esa resistencia es la raíz de su sufrimiento. Marco Aurelio observaba los ciclos de la vida y comprendía que todo lo que existe está en tránsito. Todo lo que ves cambia pronto, o desaparecerá, o cambiará. Aceptar esto no significa resignarse, sino liberarse, porque cuando entiendes que todo está en movimiento, dejas de temer el futuro y empiezas a fluir con él. El miedo al cambio se manifiesta de muchas formas. A veces se disfraza de prudencia, otras de lealtad, otras de rutina. Nos decimos que no cambiamos de trabajo porque no es el momento,
que no terminamos una relación porque aún hay esperanza, que no dejamos un hábito porque podría empeorar. Pero detrás de todas esas excusas se esconde el mismo miedo, el miedo a lo desconocido. Ese miedo es la voz del ego, no del alma. El alma sabe moverse, sabe soltar, sabe renacer. Epicteto enseñaba a sus discípulos a entrenar la mente para aceptar el cambio con serenidad. Les decía, no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. No es una invitación a la pasividad, sino a la sabiduría. Significa que debes aprender a colaborar con el flujo de la vida, no a oponerte a él. El cambio no siempre es cómodo. A veces llega con pérdidas, con finales inesperados, con rupturas, con incertidumbre. Pero eso no lo hace negativo. La incomodidad es solo el síntoma del crecimiento. Así como el cuerpo duele cuando se expande, el alma duele cuando evoluciona. Lo que llamas crisis, muchas veces es la vida empujándote hacia tu verdadera dirección. El estoicismo te recuerda que no tienes control sobre las circunstancias, pero sí sobre tu actitud ante ellas. Puedes lamentarte por lo que cambia, o puedes observar el cambio como parte de un orden mayor. Puedes ver el fuego que destruye tu casa como tragedia, o como la oportunidad de construir una más fuerte. Puedes ver el final de una etapa como pérdida o como liberación. La diferencia no está en el hecho, sino en tu mirada. Marco Aurelio meditaba cada noche sobre la fugacidad de las cosas. Veía la muerte no como final, sino como transición, y comprendía que, en realidad, todo cambia cada instante: la materia, los pensamientos, las emociones, las personas. El hombre teme el cambio, pero ¿qué cosa puede venir sin él? ¿Qué hay más querido y más propio de la naturaleza universal?, escribía. En esa aceptación halló su calma. El miedo al cambio nace de la ilusión del control. Queremos controlar lo que nos rodea, controlar a los demás, controlar los resultados, pero esa ilusión nos roba la paz. El estoico no busca controlar, busca adaptarse. No lucha contra el río, aprende a navegarlo. No pide que las olas desaparezcan, aprende a mantener el equilibrio sobre ellas. Aceptar el cambio no significa renunciar a actuar, significa actuar sin apego al resultado. Hacer tu parte con diligencia y luego soltar. Esa es la esencia del desapego estoico, trabajar con excelencia, pero sin esclavizarte al éxito. Porque el cambio puede alterar tus planes, pero nunca puede robarte tu virtud. Séneca decía, no es que las cosas cambien, sino que nosotros no sabemos aceptarlo. En esas palabras hay una lección profunda. La resistencia al cambio es ignorancia. Creemos que podemos detener la marea con las manos, pero la vida se mueve igual. La sabiduría está en ajustar las velas, no en maldecir el viento. Cuando eliminas el miedo al cambio, tu vida se vuelve ligera. Dejas de sufrir por lo que se va y comienzas a agradecer lo que llega. Aprendes a ver los finales como comienzos disfrazados. Te das cuenta de que nada se pierde realmente, solo se transforma. El amor no muere, se convierte en memoria. El fracaso no destruye, enseña. La pérdida no vacía, purifica. Pero eliminar el miedo al cambio no es un acto único. Es una práctica constante. Cada día, la vida te presenta oportunidades para ejercitar esa aceptación. Cada vez que algo sale diferente a lo que esperabas, tienes la opción de resistir o fluir. Y cada vez que eliges fluir, fortaleces tu alma. El estoico no se aferra a lo que fue, porque sabe que la vida no retrocede. Vive plenamente el presente, sin nostalgia ni ansiedad. Entiende que cada instante es nuevo, incluso cuando parece igual. Por eso no teme envejecer, no teme perder, no teme morir, porque sabe que todo es transformación y que el alma que comprende esto deja de temer. El miedo al cambio también surge del apego a la identidad. Nos decimos, yo soy así, no puedo cambiar.
Pero esa frase es una trampa del ego. Nadie es estático. Cambiamos cada día, aunque no lo notemos. Cambian nuestras células, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Pretender ser siempre el mismo es negarse a la naturaleza de la existencia. El estoico se observa constantemente. Examina sus pensamientos y sus emociones no para reprimirlos, sino para comprenderlos. Y cuando nota miedo ante el cambio, no huye, lo contempla. Sabe que el miedo solo tiene poder cuando lo ignoras. Cuando lo miras de frente, se disuelve. No hay crecimiento sin transformación, y no hay transformación sin pérdida. El capullo debe romperse para que nazca la mariposa. El árbol debe soltar sus hojas para renacer en primavera. El alma también debe soltar. Y lo que duele no es el cambio en sí, sino el apego a lo que se va. Epicteto enseñaba a sus alumnos a practicar la anticipación del cambio. Les decía que imaginaran la pérdida de lo que aman, no como ejercicio de tristeza, sino de fortaleza. Si un día pierdes algo que sabías que era transitorio, no sufres tanto, porque ya lo habías aceptado. No digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Esa frase resume la serenidad de quien comprende que nada nos pertenece realmente, solo se nos presta por un tiempo. El miedo al cambio también se disfraza de perfeccionismo. Nos decimos que no estamos listos, que debemos esperar el momento adecuado, que aún no es tiempo. Pero ese momento nunca llega porque el miedo siempre encontrará una excusa nueva. El estoico actúa incluso con incertidumbre. No espera sentir seguridad para moverse, se mueve, y en el movimiento encuentra la claridad. La mente busca certezas, pero la vida ofrece misterios, y el alma madura no teme el misterio, lo abraza. Comprende que el cambio es la manera en que la vida se comunica, que cada transformación, por dolorosa que parezca, lleva un mensaje oculto. Confía. La confianza es la medicina del miedo. Confiar no en el resultado, sino en tu capacidad de adaptarte a lo que venga. Confiar no en que todo saldrá como quieres, sino en que sabrás responder con sabiduría, sea lo que sea. Esa confianza es el núcleo del estoicismo. No una fe ciega, sino una convicción lúcida. No puedo controlar el mundo, pero puedo controlar mi mente. Cuando eliminas el miedo al cambio, descubres que el universo no conspira contra ti. Conspira a tu favor, aunque no siempre lo veas. Cada pérdida te redirige, cada obstáculo te fortalece, cada final te libera. La vida no te quita lo que necesitas, te quita lo que te impide avanzar. Marco Aurelio lo entendió así cuando escribió: lo que impide la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El cambio que temes puede ser, en realidad, la puerta hacia tu propósito, pero nunca lo sabrás si no cruzas. Hay personas que pasan toda la vida huyendo del cambio y mueren sin haber vivido realmente. Prefieren la comodidad de lo conocido a la incertidumbre de lo nuevo. Pero el precio de esa falsa seguridad es la mediocridad. El alma que no se mueve se marchita. La vida no castiga, pero sí empuja. Si no cambias por decisión, cambiarás por consecuencia. El estoico, en cambio, elige el cambio consciente. Lo provoca, lo busca, lo acepta. No porque le guste sufrir, sino porque sabe que cada transformación lo acerca más a su verdadera naturaleza. El silencio es su refugio durante el proceso, porque el cambio trae ruido externo, opiniones, juicios, miedos ajenos, pero el sabio se retira hacia adentro, donde todo permanece. Allí comprende que el cambio no destruye lo esencial, solo lo superficial. Cuando finalmente aceptas el cambio, la vida se vuelve un maestro amable. Ya no ves los giros del destino como castigos, sino como conversaciones entre tú y el universo. Te das cuenta de que cada cierre fue una respuesta a algo que pediste inconscientemente, que cada final fue un inicio disfrazado. Y cuando miras hacia atrás, comprendes que aquello que temías perder era, en realidad, lo que te impedía evolucionar.
El miedo al cambio te mantenía atado a versiones pasadas de ti mismo. Soltarlo fue un acto de fe en tu propio crecimiento. El estoico no busca predecir el futuro, busca prepararse para cualquier futuro. Esa es la diferencia entre el ansioso y el sabio. El ansioso teme lo que vendrá, el sabio confía en que podrá afrontarlo, y esa confianza nace de la práctica diaria de aceptar el cambio como parte del orden natural. El universo cambia, tú cambias, todo cambia. Resistirse es inútil. Pero aceptar no es resignarse, es actuar con serenidad dentro del flujo inevitable. Cuando eliminas el miedo al cambio, ya no buscas estabilidad en lo externo, sino en tu centro. Y ese centro no depende del tiempo, ni de las circunstancias, ni de las pérdidas. Está en tu conciencia, en tu virtud, en tu conexión con el presente. El cambio deja de ser amenaza y se convierte en aliado. Cada nueva situación se vuelve oportunidad de practicar la sabiduría. Cada desafío, un entrenamiento. Cada transformación, una bendición disfrazada. Así es como el estoico vive, no en la rigidez del control, sino en la flexibilidad de la aceptación. No en la ansiedad del futuro, sino en la presencia del ahora. Porque solo cuando dejas de temer el cambio, puedes vivir realmente. Si este mensaje te ayudó a entender que el cambio no es tu enemigo, sino tu maestro, suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo aplicar la sabiduría estoica en cada transformación de tu vida. Elimina la comparación. Nada envenena más rápido la mente que la comparación. Es silenciosa, casi imperceptible, pero corroe desde adentro. Empieza como una simple observación, una vida ajena, un logro, una apariencia, y termina convirtiéndose en una medida invisible que utilizas para evaluar tu propio valor. La comparación es la raíz del descontento humano, porque convierte cada mirada hacia afuera en una negación de lo que eres. El estoicismo lo entendió hace siglos. La mente que se compara se pierde, porque abandona el único territorio donde puede ser libre, el presente, para vivir en el espejismo de los otros. Epicteto decía, si quieres progresar, deja de compararte. No porque la comparación sea mala en sí, sino porque nace del juicio. Y el juicio es la distorsión más profunda de la percepción. Cuando comparas, no ves la realidad, ves tu carencia. No observas al otro como inspiración, sino como espejo de tu insuficiencia. Cada vez que mides tu vida con la de otro, destruyes la paz que podrías tener con lo que ya eres. El mundo moderno ha elevado la comparación a sistema de vida. Todo gira en torno a mostrar, aparentar, competir. Las redes sociales han convertido la existencia humana en un escaparate de máscaras cuidadosamente diseñadas. Cada fotografía, cada frase, cada logro compartido es un fragmento de realidad editado para generar deseo o envidia, y así las personas viven midiendo su valor en función de lo que otros exhiben, sin saber que la mayoría también finge. Nadie muestra sus caídas, sus dudas, sus noches en silencio. Todos proyectan una ilusión, y la comparación se alimenta de esas ilusiones. El estoico, en cambio, vuelve la mirada hacia adentro. Sabe que el único criterio válido para medir su progreso es él mismo. Su meta no es ser mejor que otro, sino ser mejor que ayer. Esa es la única competencia digna del alma, superarse sin orgullo y sin prisa. Marco Aurelio lo repetía a sí mismo en sus meditaciones. No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que debe ser el buen hombre, sé uno. No compitas, encarna. No imites, comprende. La comparación nace de una idea falsa, que todos deben avanzar al mismo ritmo, tener las mismas oportunidades, obtener los mismos resultados. Pero la naturaleza no funciona así. Ningún árbol crece igual que otro, ninguna flor florece al mismo tiempo, ningún río sigue el mismo cauce. Cada ser tiene su ritmo, su tiempo, su propósito. El estoico observa esa diversidad y encuentra en ella armonía, no competencia.
Cuando te comparas, pierdes contacto con tu esencia. Empiezas a medir tu vida según los parámetros ajenos y dejas de escuchar tu propia voz. La comparación es una forma de ruido mental. Apaga la intuición, confunde el propósito, destruye la gratitud. Porque mientras te enfocas en lo que otros tienen, dejas de ver lo que ya posees, y lo que no se ve, se olvida. Así nace la insatisfacción. Séneca advirtió sobre esto. Nadie es feliz si se compara con otro más feliz. La felicidad no se encuentra en los extremos, sino en la comprensión. Cuando entiendes que cada persona enfrenta batallas invisibles, dejas de idealizar sus victorias. Lo que admiras del otro puede ser precisamente lo que más lo atormenta. El éxito aparente puede esconder vacío. La riqueza externa puede ocultar pobreza interior. El estoico no desprecia lo que el otro logra, pero tampoco lo envidia. Observa, aprende, agradece, porque sabe que cada vida tiene su camino y que interferir en el de otro solo genera confusión. El verdadero sabio no compite, coopera con la existencia, no pregunta por qué él y no yo, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa es la diferencia entre el ego que compara y el alma que comprende. La comparación es una forma de esclavitud. Te hace depender de la aprobación ajena, del ritmo ajeno, de los estándares ajenos. Cada vez que te comparas, entregas tu paz a manos del azar, porque siempre habrá alguien con más o con menos, con algo que tú no tienes o que tú ya perdiste. Y si tu felicidad depende de esa relación fluctuante, nunca tendrás calma. Siempre estarás persiguiendo un reflejo que cambia de forma. Epicteto enseñaba que no hay progreso verdadero sin autodominio. Y el autodominio empieza cuando dejas de mirar hacia afuera para buscar validación. La comparación constante es una distracción del propósito. Te roba energía que podrías invertir en crecer, en servir, en crear. Te obliga a gastar tu mente midiendo en lugar de comprender. Imagina dos corredores en una pista. Uno corre mirando al frente, concentrado en su paso, respirando con ritmo. El otro mira constantemente a los lados, temiendo que lo adelanten, midiendo la distancia. ¿Quién llega más lejos? El primero, porque corre desde la conciencia, no desde la ansiedad. Así también ocurre con la vida. Quien vive comparando su ritmo con el de los demás, se agota sin avanzar. El estoicismo no niega la existencia del deseo, pero enseña a purificarlo. Desear no es malo. Desear desde la comparación sí lo es, porque ese deseo no nace del alma, sino del ego. Quieres lo que el otro tiene, no porque lo necesites, sino porque temes no ser suficiente sin ello. Y el temor, cuando gobierna el deseo, genera esclavitud. Marco Aurelio decía, mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien, y siempre puede brotar si la sigues buscando. El sabio no busca fuera lo que ya posee dentro. Y quien comprende esto, deja de compararse, porque sabe que el valor no está en la apariencia ni en la posición, sino en la virtud. Compararse con los demás es olvidar que cada alma tiene un destino distinto. Algunos llegan temprano, otros tarde. Algunos florecen en el dolor, otros en la calma. Algunos necesitan perderlo todo para despertar, otros aprenden en el silencio. La vida no es una carrera, es un proceso, y cuando aceptas eso, desaparece la urgencia de medirte. El miedo a no ser suficiente alimenta la comparación. Por eso, eliminar la comparación implica también reconciliarte contigo. Aceptarte no como ideal, sino como proceso. No como perfección, sino como práctica. El estoico no se exige ser infalible, se exige ser consciente. Cada día observa su mente, su conducta, su intención, y en esa observación encuentra progreso. El sabio puede admirar sin envidiar, respetar sin imitar, aprender sin sentirse menos. Esa es la verdadera humildad, reconocer el valor ajeno sin perder el propio. La comparación, en cambio, es el reflejo de la inseguridad. Cuanto más te comparas,
menos te conoces. Y cuanto menos te conoces, más necesitas reflejarte en los demás para sentirte real. La sociedad fomenta la comparación porque se alimenta de la carencia. Un ser humano satisfecho no consume, no compite, no se deja manipular, pero un ser comparativo siempre se siente insuficiente. Por eso el sistema promueve la comparación como forma de control. El estoico rompe ese ciclo con una sola herramienta, la autoconciencia. La autoconciencia te devuelve al presente. Te recuerda que tu vida no puede medirse con la de nadie, porque nadie vive dentro de ti. Nadie siente exactamente lo que tú sientes, ni enfrenta lo que tú enfrentas. Tu camino es único, y en esa singularidad está tu valor. Cuando lo comprendes, la comparación se vuelve absurda. Séneca lo expresó con brillante claridad. No hay razón para envidiar a los que tienen más, pues quizá ellos envidian lo que tú ya posees. En otras palabras, la comparación es un juego sin sentido donde todos pierden. El rico envidia la paz del pobre, el joven envidia la sabiduría del viejo, el famoso envidia el anonimato del común. Todos miran afuera buscando lo que ya tienen dentro. El estoico, en cambio, mira hacia adentro y encuentra equilibrio. No se deja perturbar por las apariencias, porque sabe que lo esencial no se ve. La comparación pertenece al mundo de las sombras, de lo superficial, de lo pasajero, pero el alma pertenece al mundo de lo eterno. Cuando dejas de compararte, descubres la gratitud. Y la gratitud es el antídoto del ego. El ego mide, la gratitud aprecia. El ego dice, quiero más. La gratitud dice, ya tengo suficiente. Y en esa sencillez nace la verdadera felicidad. Eliminar la comparación no significa dejar de observar el mundo, sino cambiar la intención con que lo observas. Mirar sin juicio, sin deseo de tener, sin necesidad de ser más o menos. Simplemente mirar con comprensión. Ver al otro como compañero de viaje, no como rival. El silencio vuelve a ser el escenario donde se realiza esta transformación. En el silencio, la mente deja de compararse porque ya no hay ruido externo que la confunda. Descubres que no necesitas probar nada, ni demostrar nada, ni alcanzar una imagen ideal. Solo necesitas ser, y ser, en su pureza, ya es suficiente. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en desear lo que depende de ti y aceptar lo que no. La comparación es desear lo que no depende de ti, el talento del otro, su fortuna, su destino. Pero nada de eso está en tu esfera de control. Lo único que puedes gobernar es tu carácter, tu conducta, tu mente. Cuando centras tu energía en eso, el resto se vuelve irrelevante. La comparación también destruye las relaciones, porque donde hay comparación, hay competencia, y donde hay competencia, hay distancia. En lugar de ver al otro como un aliado, lo ves como amenaza. Y el amor, la amistad, el respeto, no pueden florecer en terreno de rivalidad. Solo en la aceptación mutua puede nacer la conexión verdadera. El estoico ama sin poseer, admira sin desear, observa sin juzgar, porque su centro está dentro, no fuera. No necesita la aprobación ajena para sentirse pleno, ni necesita destacar para sentirse valioso. Vive conforme a la naturaleza, y en la naturaleza no existe la comparación, solo la coexistencia. Imagina un bosque. Allí hay árboles altos y bajos, frondosos y secos, jóvenes y antiguos. Ninguno compite con el otro, cada uno cumple su función, cada uno aporta al equilibrio. La naturaleza no mide, integra. Solo el hombre mide, y al hacerlo, rompe la armonía. El estoico busca volver a esa armonía perdida. Marco Aurelio escribía, todo lo que oyes es opinión, no hecho. Todo lo que ves es perspectiva, no verdad. Aplicado a la comparación, esto significa que lo que crees admirar del otro es solo una interpretación. No ves la totalidad, solo una parte, y esa parte no te dice nada sobre su alma.
La mente que comprende esto deja de comparar, porque entiende que cada historia es un universo distinto. El camino hacia la libertad interior comienza cuando ya no necesitas medir tu vida. No hay prisa, no hay deuda, no hay competencia. Solo aprendizaje. Cada paso es parte del proceso. Cada caída enseña. Cada logro, por pequeño que parezca, es sagrado. El estoico no busca ser el mejor, busca ser verdadero. Y la verdad no se mide en resultados, sino en coherencia. Ser coherente contigo mismo es el mayor triunfo, porque en un mundo que vive fingiendo, la autenticidad es un acto de revolución. Cuando eliminas la comparación, la vida recupera su color natural. Empiezas a disfrutar sin culpa, a admirar sin envidia, a inspirarte sin angustia. Te das cuenta de que no hay caminos mejores o peores, solo caminos diferentes. Y eso te permite caminar con ligereza. La comparación, al final, es una forma de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a desaparecer, miedo a no tener valor si no destacas. Pero el valor verdadero no necesita comparación. Una estrella no compite con otra, simplemente brilla. Y tú, cuando recuerdas quién eres, también puedes hacerlo. La práctica estoica te invita a mirar hacia adentro cada día y preguntarte, ¿estoy viviendo según mi naturaleza o según las expectativas del mundo? Si la respuesta es lo primero, estás en paz. Si es lo segundo, todavía hay trabajo por hacer. Pero incluso eso está bien, porque el crecimiento no requiere perfección, solo conciencia. Elimina la comparación y el ruido se apaga. Las voces que te decían no eres suficiente desaparecen. La mente se calma, el corazón se expande y comienzas a vivir en un estado de serenidad que ya no depende de los demás. El estoico no se mide, se observa, no se juzga, se entiende, no se compara, se acepta. Y en esa aceptación hay una paz que el mundo no puede ofrecer ni quitar. La comparación es la raíz de la vanidad, la envidia, la ansiedad. La aceptación es la raíz de la virtud, la humildad y la paz. Escoge la segunda, y todo lo demás se ordenará por sí solo. Recuerda esto, el tiempo que pierdes comparándote es el mismo tiempo que podrías usar para mejorarte. Mientras observas el camino del otro, descuidas el tuyo. Vuelve la mirada hacia ti y verás cuánto puedes crecer cuando dejas de mirar a los lados. Elimina la comparación en silencio. No necesitas anunciarlo. Simplemente deja de mirar hacia afuera con ojos de juicio. Empieza a mirar hacia adentro con ojos de comprensión. Cada vez que tu mente diga, mira lo que tiene, respóndele, mira lo que soy. Y cuando esa práctica se vuelva natural, sentirás que algo profundo ha cambiado. Ya no habrá prisa, ni envidia, ni miedo. Solo calma. La calma del que camina a su ritmo, sin distracciones, sin máscaras, sin necesidad de aprobación. Esa calma es la esencia de la sabiduría estoica, porque el sabio no compite, se conoce, no acumula, se comprende, no busca ser más, busca ser. Y cuando solo eres, la comparación deja de tener sentido, porque ya no hay otro, solo la vida manifestándose en distintas formas, distintos tiempos, distintos rostros, pero en esencia, una sola vida. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas estoicas que liberan la mente, calman el corazón y te ayudan a vivir desde tu verdad interior.